Quería hacer este video hace unos días, quería hablar sobre SEO programático, una tendencia, una forma o un método de hacer SEO que pues ha venido tomando fuerza en los últimos años, pero que muy seguramente hemos venido haciendo SEO programático sin darnos cuenta. Primero, antes de empezar, este video es autopromocionado por Stronglify. Stronglify es una herramienta que creamos para ayudar en los procesos de ejecución de SEO y que justamente en uno de esos elementos donde se puede ejecutar es en el SEO programático, que más adelante voy a hablar de eso. Entonces empecemos, ahora sí les voy a explicar qué es SEO programático. Quisiera primero mencionar que a diferencia del SEO tradicional existe como una forma diferente para empezar a abordar el SEO programático. Cuando hacíamos o cuando hacemos SEO tradicional casi que nos adecuamos a lo que hay, entonces tenemos un sitio que tienen algunas landing, que tienen unas zonas, y basado en eso pues definimos cómo abordar esa estrategia. En SEO programático, a diferencia de cuando hacemos el SEO tradicional que nosotros nos tenemos que adaptar al proyecto, en SEO programático es un poco diferente. Primero se identifica un patrón y se diseña sobre ese patrón, que ahorita les voy a mostrar un poco sobre eso. Cuando diseñamos sobre ese patrón también tenemos que tener en cuenta que para hacer SEO programático nos tenemos que apoyar de una herramienta que nos facilite este proceso, pues porque digamos no es un poco no tan sencillo como hacer SEO tradicional, pero si entendemos y miramos cómo es ese panorama global, nos vamos a dar cuenta que realmente es muy sencillo. A diferencia de cuando hacemos SEO tradicional, acá casi que tenemos que identificar primero un patrón, después sacar el diseño basado en ese patrón y por medio de alguna herramienta que nos ayude en medio de tecnología, pues crear las landing para empezar a hacer un tema de SEO programático. Piensen en un sitio normal que tiene 20 o 50 landings, y un sitio cuando se maneja con SEO programático estamos hablando de cientos o incluso miles de landings o millones de landings. Entonces cambia un poco la forma como abordamos esa estrategia de SEO. Cuando hacemos SEO programático, uno de los mayores objetivos es lograr tener una exponencialidad en los resultados. Eso quiere decir que el día de hoy tenemos unos resultados y con el trabajo constante que vamos a hacer ejecutando el SEO programático, pues podríamos ir creciendo esos resultados hasta los números pues, que nos dé el universo de búsquedas, que tenga cierto mercado, cierto nicho, cierto target. En este caso, por ejemplo, podemos ver un caso particular que nosotros en nuestra agencia llevamos, que es un e-commerce y que hemos venido agregándole el tema de SEO programático y que al principio, pues como se ve, pues, empieza con unos resultados. Luego esos resultados van creciendo y así vamos viendo, se va convirtiendo en algo como tipo exponencial. Eso es lo que se busca dentro del SEO programático. No es tan sencillo abordar una estrategia de SEO programático si no tenemos algunos conocimientos previos, pero quisiera también nombrar cuáles son esos conocimientos que nosotros deberíamos tener para ejecutar y llevar a cabo una estrategia de SEO programático, llamémosla exitosa, pues. Entonces, ¿qué skills debería yo desarrollar o qué habilidades debería desarrollar yo para trabajar bien el SEO programático? El primer skill que yo creo que es supremamente importante es el de experiencia de usuario. Nosotros debemos entender si lo mínimo en un tema de experiencia de usuario, tenemos que saber también cuándo vamos a abordar de manera correcta un diseño, una forma, y que este diseño a su vez sea enfocado a cumplir las metas del tema de SEO programático. Voy a mostrarles este caso acá de Kaya. Ellos tienen como un formato, llamémoslo como una plantilla única, donde en esa plantilla pues encontramos algunas variables. Si yo tengo acá, por ejemplo, vuelos baratos desde Manizales a Santiago de Cali desde 303.000 pesos colombianos, para poner un ejemplo, esta misma plantilla la podría yo utilizar para vuelos baratos desde Nueva York a Medellín o vuelos baratos desde Madrid a Nueva York. Entonces puedo exponenciar el número de landings que creo a raíz de tener una buena experiencia de usuario, o no una experiencia de usuario, en este caso un diseño que primero obedezca lo que está buscando el usuario y pues que le ayude en esa necesidad. Si yo, de nuevo, volviendo acá al caso, encuentro vuelos baratos de Manizales a Santiago de Cali, ahí me va a dar la opción de una vez para buscar, o puedo tener algunos vuelos, una información sobre ese vuelo, o mirar a ver si está disponible o no. Nosotros cuando creamos estos formatos, estos diseños o estas plantillas, pues tenemos que pensar en que está compuesta por una cantidad de variables y a su vez,
como su nombre lo indica, esas variables pueden ir cambiando con relación a, digamos, a determinada consulta o a determinada búsqueda. Podemos ver fácilmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y pueden haber muchísimas variables. Una landing, entre más variables tenga y que más se pueda individualizar esa landing, pues mejor. Así sea la misma estructura, por decir esta de Kayak, que difícilmente cambia esta estructura para el tema de buscar vuelos baratos. Entonces, un skill importante que nosotros tenemos que considerar al momento de hacer SEO programático es entender algo de experiencia de usuario y saber que no vamos a estar acá haciendo diferentes experiencias de usuario por determinadas búsquedas, sino que vamos a tener casi una sola experiencia de usuario, pero lo que sí vamos a tener es una gran cantidad de consultas o de búsquedas para abordar con cada una de estas landing. Es decir, en este caso Manizales Santiago es una landing, pero otra que sea Manizales Buenos Aires Argentina es otra landing. Y así digamos que podemos ir creando landings respondiendo a cada una de estas consultas. Otro y no menos importante, creo que para mí es el más importante, es lograr identificar patrones. Voy a poner un caso acá. Esto es una página donde tienen iconos y quizá ellos tengan cientos de miles de iconos y quieren empezar como a categorizar esos iconos. Entonces acá tienen iconos del mundo, iconos maravillosos. Bueno, acá por ejemplo estamos dentro de como pueden ver, estamos dentro de una carpeta. Si yo hago esta búsqueda en Google Site, más el dominio, más la carpeta, esto cuando está entre slash viene siendo una carpeta, y acá pues buscamos solo mundo, nos muestra que de una gran cantidad de landings que tiene flat icons, un número menor acá está dentro de la carpeta iconos gratis y dentro de la subcarpeta mundo. Digamos, eso es como la forma de identificar. Si yo cambio mundo acá por otra palabra, pues me va a mostrar cuáles son las landing que hay dentro de la carpeta de iconos gratis, pero yo ya acá identifico un patrón. Estoy seguro que Flat Icon hace SEO programático, pero pues esto es SEO programático. Acá podemos ver el patrón. Se identifica que iconos gratis es como el core o la base, y ya empiezo a tener un montón de variables: iconos gratis del mundo, iconos gratis del logo de Facebook, iconos gratis de lo que sea, a raíz de, digámoslo así, de este patrón que identificamos. Otro reto y otro skill es que tenemos que tener algunos conocimientos técnicos, sobre todo para el tema de indexación. Por ejemplo, si nosotros hacemos SEO programático en una herramienta, se pueden hacer en muchas, Drupal, WordPress, lo que sea, pero pues el sitio no indexa tan bien, pues podemos hacer 100.000, 20.000, las landing que queramos, pero si no logramos indexar esta landing bien, pues es todo un reto. Entonces, lo primero es que difícilmente, por ejemplo, una empresa como TripAdvisor hace manualmente 4.450.000 landings. Esto es masivo, o sea, esto no es que una persona haya hecho una y como lo hacemos en SEO tradicional, no, acá digamos que es más tomando estos conceptos y logrando masificar eso. Por ejemplo, acá vemos el caso de TripAdvisor, donde por acá vemos incluso en otros idiomas, y por acá, si volviendo a lo del slide anterior, si yo empiezo a identificar cómo están trabajando ellos, pues veo otro patrón. Dice, por ejemplo, las 15 mejores cosas para hacer en Ámsterdam, o las 15 mejores cosas para hacer en Berlín, o las 15 mejores cosas para hacer en Lisboa. Yo puedo identificar que acá también están trabajando un patrón, una forma. Si yo logro hacer 10.000 landings, pero mi sitio es lento, mi sitio es demasiado pesado, la indexación va a ser un reto. Tengo que entender cómo funciona la indexación. Al principio pues tengo que saber también cómo enviar estas landing de manera manual o con un sitemap o con API, como sea, pero tengo que tener el conocimiento para saber que no es solo crear las landings, sino también indexarlas. Y lo digo, y que es algo que suena como muy obvio, pero la gente no lo hace. A veces crean un montón de landings y las landings no indexan. Este es uno de los skills o de las cosas que deberíamos hacer también cuando estamos haciendo SEO programático, lograr entender cómo funciona la indexación y cómo podemos llevar esa indexación a un 100%. Otra de las habilidades que yo tengo que desarrollar, y que muy seguramente esto toma tiempo y que no se desarrolla de la noche a la mañana,
Pues es el tema de identificar cuando algo es spam o cuando algo no lo es. No es tan fácil, pero con el tiempo uno ya va entendiendo cuando algo es spam y cuando no es spam. Cuando uno habla mucho de SEO programático, normalmente se tiende a pensar o la gente tiende a asimilarlo con temas de spam, de voy a crear 10.000 artículos para allá con un sistema de inteligencia artificial y los voy a mandar automáticamente. Bueno, eso no es tan así. Incluso acá lo que dice John Mueller es que el SEO programático podría considerarse en algunos casos como spam y es normal. Lo he visto en muchos casos también asesorando a algunas empresas en SEO programático. Tratan de hacer todo como a la carrera, fácil, y pues no se dan cuenta que Google ya tiene identificado estos patrones también de saber cuando un sitio es un sitio de spam, cuando un sitio tiene contenido de basura. Lo más importante, y es lo que deberíamos nosotros desarrollar, es identificar cuando le estamos respondiendo al usuario por algo que está buscando. Vuelvo al ejemplo, entonces alguien está buscando vuelos Cartagena-Miami, pues tendríamos que responderle con lo que el usuario busca, no simplemente un botón ahí y vaya al home, sino que sencillamente el usuario debería tener la opción de una vez de cotizar, comprar o lo que sea su vuelo de Cartagena a Miami, por poner un ejemplo. Entonces puede que en algunos casos sea spam, pero no todos los casos de SEO programático son spam. De hecho, muchas empresas que hacen SEO programático, Airbnb, Mercado Libre, pues en última lo que el esfuerzo mayor está en responderle al usuario por lo que realmente el usuario busca, y acá es mezclar también lo que hablamos ahora, el tema de experiencia de usuario y pues también un filtro que vamos agarrando con el tiempo de determinar si algo es spam. Si nosotros estamos haciendo una campaña de SEO programático y vemos la landing y decimos, esto es como spam, es spam definitivamente, entonces tenemos que tener como ese filtro nosotros, identificar cuando es y cuando no es spam. Otro tema muy ligado también al tema de spam es evitar que el contenido sea duplicado. Muchas personas dicen, no, pero entonces voy a crear 100.000 landings, y lo que hacen es que crean diferentes URLs pero con el mismo contenido. Esto es un poco como debería ser la forma de trabajar SEO programático. Yo tengo un máster o un diseño maestro, que es donde tengo los elementos que voy a convertir en variables, que serían esos moraditos, y tengo las variaciones de landing. Eso quiere decir que si acá tengo 4 landings, las 4 tienen que ser diferentes con las variaciones que tienen. Entonces, si en el primer recuadro morado estaba, no sé, un contenido, pues en las landing de variaciones ese contenido tiene que ser diferente. Si en un recuadro del que tenemos a la derecha teníamos un dato, pues ese dato tiene que ser diferente en las 4 landings. A medida, o en las 4 o en las cientos de landings que haga, a medida que yo haga más individual el sitio, que lo haga más personalizado, que lo haga más diferente una landing con otra, pues es mejor. El peor escenario es donde tenemos landings muy similares, casi que con los mismos textos, y pues tenemos un volumen grande de landings. Y lo digo también porque hemos visto muchos casos así. En algún momento uno puede tener muchas landing indexadas, pero Google considera que ese sitio es basura y tampoco no nos pone ahí para mostrarnos cuando la gente esté buscando temas determinados. Entonces tenemos que hacer muy bien ese trabajo. Un tip ahí que les doy: en lugar de empezar con 100.000 landings de una, traten de empezar de a 100, 200, 300, y así se van yendo. Un poco menos, pueden empezar de a 10, de a 20, y así se van yendo. No tienen que mandar un número enorme de landings al principio. Una cosa con el SEO programático también que yo digo que uno funciona mucho es que no está como escrito en piedra. Uno puede ir creando las landings, las va mejorando, creando las landings, las va mejorando, pero la diferencia es cuando yo hago SEO programático, es que yo voy a tener, por medio de alguna tecnología, WordPress, Drupal o Stronglyfy, que es la que yo uso, puedo editar un elemento que está en 100.000 landings de manera masiva, sin necesidad de ir a tocar las 100.000 landings una a una. Ahora, ¿qué herramienta yo puedo utilizar para hacer SEO programático? Hay muchas, o sea, digamos, yo incluso podría hacer manual una a una, pero hay herramientas que están propiamente diseñadas para esto. Yo recomiendo acá, de nuevo, Stronglyfy, pero sí he visto campañas bien hechas de SEO programático en WordPress, he visto campañas bien hechas de SEO programático en Drupal, no hay lío por eso. Lo importante es lograr primero poder editar de manera masiva esto sin que sea una tarea engorrosa, que me pueda generar landings de manera masiva fácilmente y que la administración sea sencillo. Normalmente 1.000, 2.000 landings pues lo soporta un WordPress, pero ya cuando estamos hablando, por ejemplo,
Tenemos casos en Stronglyfy con 20, 25 mil hasta 150 mil landings, pues cambia un poquito la forma como se hace. Entonces es importante tener una buena herramienta para esto porque pues nos va a facilitar todo, o sea, no va a ser una curva de aprendizaje larga, sino que pues vamos a empezar a ejecutar con mayor facilidad. Ahora hay un punto importante, que ya tenemos la experiencia de usuario, ya tenemos todo el tema, digamos, del diseño, ya sabemos cómo debería ser la indexación, ya tenemos la herramienta. Ahora el contenido. El contenido pues lo pueden hacer de múltiples formas, manual o apoyado por herramientas de generación de contenido o herramientas de inteligencia artificial. Yo utilizo alguna de estas dos para eso, no porque no existan herramientas, existen herramientas mejores para generar texto, pero por ejemplo lo que nosotros hacemos con ChatGPT, por ejemplo, en algunos casos es crear una especie de, llamémoslo como un spreadsheet o un Excel, donde puedo tener un montón de información y esa información a su vez me va generando un prompt, que es lo que yo agrego acá. Entonces no es tan sencillo como algunos lo ponen cuando hacen esto de contenido, para que es tipo como le pongo a correr para que me haga 50.000 artículos en 2 horas. Mi recomendación es, bueno, si lo van a hacer así, pues háganlo bien. Yo prefiero un poco más manual. Me apoyo mucho con estas dos herramientas, tanto ChatGPT como Perplexity, que son dos herramientas muy similares, y lo que hago con ellas es que me ayudan a redactar, no generan el contenido de entrada desde cero. Entonces pues lo más importante, sin importar dónde estén creando el contenido, es que el contenido responda a la necesidad que tiene el usuario. Entonces SEO programático no es solo la tecnología para hacer estas landing, no es solo la forma o cómo lo abordo. Es también entender que pues vamos a aparecer en consultas donde alguien está buscando algo. Si yo voy y busco vuelos Santiago de Cali, Medellín, pero ahí lo que me aparece es la historia de Medellín, por decir algo. De Medellín es una ciudad que no importa, la gente está buscando el vuelo, quiere ir rápido a la acción. Pensemos mucho al momento de hacer estos contenidos para SEO programático. Tiene que ser un contenido bueno, independientemente lo haga. A Google le importa 5 si lo hicieron por inteligencia artificial o no. Lo que sí importa es que el contenido responda a lo que el usuario busque. No se nos puede olvidar eso. Eso es todo y espero que usen Stronglyfy y espero que hayan aprendido algo de SEO programático. Nos vemos luego.